para que él crezca. Yo siempre he dicho que venía uno más grande que yo, y el problema es que estos religiosos estaban acostumbrados a que les rindieran pleitesía, y de repente viene un mensaje transformador al extremo que le cuestionaban todo. Llevaban a una mujer sorprendida en acto de adulterio, y para hacerlo caer le decían: la ley dice que hay que apedrearla, todo el mundo con una piedra. Entonces todo lo que esperaban era un mensaje que se alineaba a lo que ellos decían, a lo que ellos pensaban, sin darse cuenta que de frente a ellos estaba el escritor, estaba Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Esa mujer que fue llevada ante él, que usted plantea que la ley decía que había que entrarle a pedradas. Sí. Sin embargo, Jesús en ese momento, la respuesta que dio, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así es. Y empezaron a soltarla, porque es que todas las piedras comenzaron a caer, e inclusive solo esa mujer quedó con Jesús, y Jesús la miró y le dice: ¿dónde están los que te acusan? Y ese es el mensaje, Falú, el mensaje que nosotros tenemos que ver estas noticias y reevaluar nuestra vida. ¿Cuál es el mensaje detrás de esta noticia? Cada noticia tiene un mensaje a nosotros reevaluarnos, a considerar nuestro comportar, nuestro diario vivir, y poder ver que en Jesús, cómo Jesús enfrenta a esta mujer bajo un marco de amor. La religión se encarga siempre de señalar la falta, pero la relación con Dios se encarga de señalar la nuestra. Y eso fue lo que hizo Jesús: le señaló la de ellos y le dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos, acusados por su propia conciencia, lanzaron las piedras, y Jesús le dice: mujer, cuando quedó solo, ¿dónde están los que te acusan? Me encanta cuando Dios, de una manera tan extraordinaria, le dice a una mujer que estaba acusada por una sociedad, una mujer que dentro de los estándares de la sociedad no podía estar viva, tenía que morir, y Jesús irrumpe con un mensaje poderoso y le dice: ni yo tampoco te acuso. Ahora le dice: vete y no peques más. Ahí está el secreto. Y no peques más. Ahí está el secreto. Yo creo que cuando Jesús le dice, y yo creo que ese es el cambio, Falú. Si tú notas, y voy a hacer un paréntesis, cuando Jesús llama a Zaqueo, ¿te acuerdas de Zaqueo? Zaqueo, y es bueno que lo den una noticia, Zaqueo, un publicano rico, se trepa un árbol sicómoro para ver quién era Jesús. Y este hombre, cuando Jesús lo vio en el árbol, si tú notas, la religión lo hubiera llamado por su pecado. Le hubieran dicho: mira, ladrón, bájate de ahí. Le hubieran dicho: mira, Zaqueo, tú eres una persona que no eres digna de poder estar en el camino. ¿Y qué dijo Jesús? Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Ahí es que vemos por qué los líderes religiosos políticos de aquel entonces no podían entender. Porque no entendían cómo aquel que se despojó de ser igual a Dios y se hizo igual que nosotros, para mostrarnos que aún dentro de nuestra humanidad tenemos que respetar esa libertad de pensamiento. Y le dice a Zaqueo: baja, que voy a meterme en tu casa. Y cuando Zaqueo cambió, no dice, Falú, que Jesús le predicó a un Zaqueo, no. Él entró a la casa de Zaqueo, y mientras están comiendo, Zaqueo le dice: hoy yo quiero devolver a todo el que yo le he robado, yo necesito. Y Jesús le dice: Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Ese es el mensaje que confronta la religiosidad. Ese es el mensaje que nos confronta a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el mensaje, Falú, que estamos llevando? Me encanta que dé estas noticias en tu manera peculiar de darlas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, la iglesia, tenemos que reevaluar cuál es el mensaje que estamos llevando. Pablo, criado a los pies de Gamaliel, dijo: yo me he propuesto predicar a Cristo. Ese es el mensaje que tenemos que predicar: al Cristo que sana, al Cristo que levanta, al Cristo que perdona, al Cristo que no ve tu apariencia, que ve tu corazón. Ese es el lenguaje. Bueno, el propio Pablo fue utilizado, porque Pablo era un perseguidor de los cristianos. Un perseguidor. ¿Cómo nosotros tratamos a aquellos que no piensan igual que nosotros? Ve que el modelo de Jesús nos muestra cómo debe ser nuestro comportar. El comportamiento de Saulo, este hombre buscaba carta
para perseguir a los cristianos, no solo perseguirlo, ir a llevarlo a la muerte. Este hombre consintió la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva. Cuando Esteban está siendo apedreado, la ropa de Esteban cayeron a los pies de Saulo. Y Saulo salió, y un día de camino a Damasco, algo se le presentó en el camino. Dice la Biblia que cayendo, que Jesús le dice: Saulo, Saulo. Y Saulo dice: ¿quién eres? Y él dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y desde ese día, Saulo se convirtió en aquel Pablo. Yo creo que si volvemos al mensaje de Cristo, hay Saulo que Dios lo quiere transformar en Pablo, pero con nuestra manera tal vez de ver a Saulo, sin ver qué hay detrás de ese Saulo, qué hay detrás de esa persona que tal vez puede estar haciendo unas cosas en contra de tu principio y tus valores, pero cómo el amor de Dios puede transformar. Yo creo, Falú, fervientemente, que Jesús vino a transformar a través de su amor. Pero esa transformación no siempre es entendida viéndolo desde la humanidad. En estos días hemos dado noticias de personas sumamente famosos que han decidido seguir los caminos del cristianismo. Y hemos visto cómo la gente coge la piedra y le empiezan a tirar con la piedra. Ah, pero ¿cómo que este subió y está dando el testimonio? ¿Cómo está en el púlpito? Si todavía no está maduro como para... Sí. Sí, es la manera. Entonces, cuando vamos a donde el Gadareno, que está en Gadaria, que vivía entre los sepulcros, Jesús lo ve y lo liberta, transforma a este hombre, y este hombre se iba con Jesús, y Jesús le dijo: ve a los tuyos y cuéntale lo que yo he hecho contigo. Yo creo que de Daddy, que ha dado un paso de fe, nos muestra la misma historia de este hombre. ¿Cuál es el hecho de que alguien no pueda? Él no está dando discipulado, él no está dando clase de hermenéutica, él no está dando clase de griego ni de hebreo. Él está hablando de cómo el orgullo lo alejó tanto de Dios, cómo construyó una vida tan distante de Dios y cómo fue alcanzado por la misericordia de Dios. Lo tiene prácticamente todo. Sí. Lo tiene prácticamente todo. Pero a pesar de eso, decía que tenía un gran vacío dentro de su corazón. Yo creo fervientemente, Farouk, que ese es el detonante que todo ser humano va a comenzar a vivir. Cuando la Biblia dice que toda lengua confesará que Cristo es el Señor, hay un vacío que no lo puede llenar. Hay un vacío. Yo estoy felizmente casado 31 años con una mujer extraordinaria, Raquel, y yo siempre he dicho que el matrimonio no es lo que llena esa felicidad. Es un complemento, pero cuando Dios llena tu corazón de Dios en tu vida, te das cuenta que era lo único que necesitaba. Y al igual que él, hay muchos más, Falú, que están viniendo domingo tras domingo, martes, los jueves. Hemos visto un avivamiento. La gente está esperando un avivamiento y dice, estamos esperando aquel avivamiento. No, el avivamiento está ahí. Lo que pasa es que la iglesia tiene que volver a predicar a Cristo. Tenemos que dejar de predicar el grupito, sectorizar la unción, sectorizar el avivamiento. El Espíritu Santo no es una franquicia de ninguna denominación. Yo no puedo decir que en mi iglesia que está el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, dándole la libertad a que Dios se mueva. Y al igual que él, hay muchos, Faro, hay peloteros, médicos, dentistas, carpinteros, gente de distintas esferas sociales viniendo porque se han dado cuenta, Falú. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. El hombre, sin darnos cuenta, nos hemos fallado a nosotros mismos, le hemos fallado a la naturaleza. Mira cómo la Biblia dice que la naturaleza gime por su creador. Es decir, necesitamos un socorro. ¿Y de dónde viene el socorro? Siempre vendrá de Jesús. Y ese es el socorro que hoy presentamos. Ese socorro que llega no importando dónde esté. Esa noticia alentadora de aquello que él vivió para podernos abrazar y alcanzarlo. Jesús fue perseguido tanto por líderes religiosos como por líderes políticos, al extremo que en un momento dado, acompañado con sus discípulos, él señala y dice: uno de ustedes me va a entregar. Qué difícil, Falú.
y qué modelo de vida, cómo te puedes sentar a comer al lado de que sabe que te va a traicionar. Y hay algo interesante, que hay gente que dice cómo Jesús, que tiene el poder de sacar a Lázaro después de 4 días, no tuvo el poder de convencer a Judas. Yo creo que la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y cuando en tu corazón entra el hacer lo incorrecto, no hay manera que te pueda detener. Y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo. Pero si nota, en aquella cena queda plasmada una historia desde antes, desde la entrada triunfal de Marcos capítulo 11, cómo tiraban las ramas, cómo le aplaudían, cómo todo lo que gritaban, oh, salve el rey que viene. Los políticos tenían miedo porque creían que su reinado era un reinado en el mundo, un reinado terrenal. Por eso fue que Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Este mundo, cuando Cristo venga a levantar la iglesia, que es la promesa que todos esperamos, la Biblia habla de cielo nuevo y tierra nueva. No habla de un reinado aquí en la tierra. Y es ahí lo que nos presenta en aquella cena. Luego aquel beso frío de Judas. Luego aquellos religiosos políticos que tenían miedo porque veían la multitud que seguían a Jesús. El problema de los religiosos era que ya no le seguían a ellos. Seguían a Jesús porque la religión no transforma, pero una relación con Dios transforma, cambia, transforma vida. A Jesús, luego de ese proceso, de esa última cena con sus discípulos, que se va a orar al huerto del Getsemaní, cuando viene es donde prácticamente lo arrestan, donde prácticamente llevan a cabo todo el proceso, ¿verdad?, de llevarlo a un juicio, y estoy haciendo el símbolo entre comillas, sí, ¿verdad?, a llevarlo a un juicio religioso prácticamente, sí. Pero lo llevan entonces ante el gobernador, Poncio Pilato, y comienza el proceso, y en el medio del proceso dice, pero ¿de qué se le acusa? Aquí no están los elementos de juicio. Exacto. ¿Por qué debería yo hallarlo culpable de qué? Pero entonces en ese momento se lavó las manos, ¿verdad? Porque el pueblo empezó a poner una presión sobre él, y básicamente él se dejó llevar por lo que el pueblo estaba pidiendo. Número uno, para no perder el poder político que tenía por un lado. Porque compraron conciencia. Claro. Y en ese momento es que prácticamente se lo entregan al pueblo. Compraron la conciencia de muchos, y Pilato tenía miedo de qué podía pasar si él no tomaba acción. Y simplemente se lava las manos en una señal de ambivalencia, de no decir estoy o no estoy, no en algo salomónico, sino en algo marcado en el egocentrismo. Los religiosos le llevaron a ese juicio simple y llanamente por lo que Jesús representaba. Representaba algo diferente a lo que ellos hacían. Jesús le daba vida a lo que estaba cansado, a lo que estaba perdido, al Zaqueo, a la mujer sorprendida en acto de adulterio. Jesús cambiaba todo, levantaba al paralítico de Betesda en el día de reposo. Jesús le complicaba la manera en cómo ellos veían a Dios. Ellos creían construir sus propias torres de Babel para llegar a Dios a través de su propia religiosidad y no a través del Dios que envió a su Hijo. Y en Juan 14:6 digo, yo soy el camino, verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo entregaron. Y en ese momento, pues prácticamente se ordenó la crucifixión. Ahí cuando llega el Getsemaní, Falú, y qué triste, porque en aquel dolor que nos muestra, es que la vida de Jesús, yo digo como Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque ese modelo de Jesús que entra en la entrada triunfal donde toda alegría, pero entra en el Getsemaní, también enfrentar en el dolor, que nos enseña que en la vida tenemos que enfrentar los momentos de aplauso, pero también hay momentos de dolor que tenemos que enfrentarlo, y cuando llegan ellos, nota que Pedro trató de cortar la oreja de Marco, de uno de los soldados, tratando de cuidar al maestro. Nadie. Jesús caminó 3 años con los discípulos, enseñándole y diciéndole, todavía no ha llegado la hora.
todavía no ha llegado la hora. Y el día que le dice, ya ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será entregado, por favor, ayúdenme a orar, quédense conmigo. Y 3 veces lo fue a despertar. Ellos se les olvidó lo que iba a pasar ese día. Y Pedro trató de defender al maestro. Y cuando ocurre todo esto, Jesús no fue a la muerte, Jesús se entregó a la muerte. Ya estaba establecido. Cuando Jesús dice, quita de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Ya él sabía hacia dónde iba. No importa la oreja que Marco cortara, no importa todo lo que Pedro pudiera haber detenido, tenía que consumarse aquella crucifixión. Pero estaba sometido en ese momento, en el proceso del dolor, porque en ese momento estamos hablando de Jesús todavía humano. 100% hombre, 100% en ese momento a Jesús lo flagelaron, a Jesús lo burlaron, lo golpearon, llegaron al extremo de hacer una corona de espinas y coronarlo con una corona de espinas. Como burla. Sí, obviamente como el proceso de burla y en la tortura que estaban llevando a cabo en ese momento. O sea, que antes de la ejecución estaba siendo sometido a lo más cruel. Ya Isaías había dicho, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ya Isaías había anunciado sobre ese anuncio, ya había hablado del episodio y los procesos que iba a vivir Jesús. Ya estaba escrito. El mismo Jesús le había dicho a los discípulos, va a llegar el momento en que todos me van a dejar solo, pero no estoy solo. El Padre está conmigo. Ya Jesús estaba solo, objeto de burla, objeto de traición, objeto de vituperio, objeto de crítica. Ahí ya no estaban aquellos que él levantó. Todos se llenaron de miedo. Ahí él entró solo. En la cruz, estando en la cruz, además de todos los vituperios que le lanzaron, en un momento dado pidió agua y le dieron vinagre. Para que se cumpliese la escritura. En un momento dado lo apuñalaron, estando en la cruz. Y estando en todo ese proceso, lo que Jesús dijo fue, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Wow. Qué respuesta para cada uno de nosotros en el 2024, cuando a veces somos golpeados y a veces no entendemos que hay cosas que van a pasar en nuestra vida, que simplemente tenemos que aprender de las mismas. Jesús nos enseña a través del sufrimiento, a través del dolor, y esto es bueno para aquellos que nos escuchan, que a través del dolor a veces aprendemos tantas cosas, las cosas que salen de nuestra boca, los pensamientos. Jesús, de la forma más pasiva, e incluso había un centurión de frente que escucha a Jesús decir todo esto. Yo creo que ese modelo de Jesús en la cruz es el modelo que convence su entorno. A Jesús lo crucifican junto con 2 delincuentes. Uno le dice, pero si tú eres el Cristo, sálvate. Y el otro le dice, ¿verdad? Cuando está allá arriba dentro del marco del dolor, y estoy parafraseando básicamente, ¿verdad? Le dice, yo creo en ti. Y la respuesta de Jesús fue, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y me encanta. Independientemente de todo lo que haya hecho ese delincuente, independientemente de toda la historia que pudiera haber tenido, al decirle a Jesús que creía en él, Jesús le dijo, desde hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nota, aquel ladrón le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, vágate. Aquel le dijo, nosotros no merecemos esto, pero él no. Y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el reino. Y Jesús, me encanta, Falú, porque Jesús no le dice, ¿a qué iglesia iba? ¿A dónde te congregaba? ¿Qué tú hiciste? Esto es creer, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Falú, todos tenemos una oportunidad de un cambio. Regresamos en breve a esta edición especial del Pique de Falú.